¿Qué tal? Bienvenidos a esta charla sobre lo que es el cine. ¿Qué es el cine? Cine viene de kinematos, que significa imágenes en movimiento. El cine, desde su etimología griega, viene a hablarnos de estas fotografías móviles, fotografías a las que luego se les fue añadiendo sonidos y se fue armando ese gran relato audiovisual que es el filme. Según el crítico italiano Ricciotto Canudo, el cine es el séptimo arte, porque es una suma de los 6 anteriores: la música, el teatro, la literatura, la fotografía, la ópera. Vienen a ser artes que alimentan a este séptimo con gran regocijo estético, porque eso es lo que hace que el cine exista. Es un gran relato del mundo para el deleite y disfrute del espectador. Vamos con los orígenes del cine. El cine surgió en diciembre 28 del año 1895, que es la fecha de la primera función comercial. Ya en el mes de abril de ese año 1895 ya se habían dado las primeras exhibiciones, pero la historia quiere que el cine tenga su fecha de nacimiento con la primera función comercial que se da en el Boulevard de los Capuchinos en París, en los sótanos del Salón Indien, el Salón Indio, un lugar cultural de gran confluencia. Tenemos entonces a los hermanos Lumière, que le ganan a Thomas Alva Edison, el norteamericano, el inventor, le ganan en una suerte de carrera de velocidad, carrera de resistencia, le ganan a pulso y logran inventar el llamado cinematógrafo. El cine nació de manera documental, es decir, cámara estática, cámara en el piso, con un trípode por lo general, para registrar un tomavistas. El tomavistas es la serie de imágenes que se toman por la vía mecánica, en este caso a través del cinematógrafo. Tenemos que la primera película en la historia del cine dura apenas 52 segundos. Es el arribo del tren a la ciudad. Hubo una gran confusión entre los espectadores que pensaban que el tren que llegaba a la estación, al menos eso se veía en el tomavistas, el tren iba a salirse de la pantalla, logrando un efecto de realidad o de sobrerealidad realmente inusitado. El cinematógrafo empieza a viajar por diferentes partes del mundo. Los hermanos Lumière, que curiosamente el apellido Lumière significa luz, iluminan la historia de este protocine, financiando viajes de operadores. Es decir, los Lumière mandan a su gente a diferentes partes del mundo para hacer tomavistas, registrar postales cotidianas, postales urbanas por lo general. Tenemos así que hay tomavistas de Estambul, Jerusalén, Nueva York, pero quizás el tomavistas más importante, el que es un hito en la historia del cine, es el tomavistas de Venecia. Los hermanos Lumière envían a Venecia a
uno de sus mejores operadores de cámara, que es Alexandre Promio, al que se le ocurre la genial idea de poner la cámara en una góndola en movimiento, inventando de manera involuntaria el primer traveling de la historia del cine. Entonces tenemos que el cine nace viajero, como una forma de expansión del terruño. El cine sirve para conocer otros lugares, otras latitudes, otras voces, otros ámbitos, y permite ensanchar el disco duro espiritual, y siempre inscrito en el Zeitgeist, que es el espíritu del tiempo. Cada época tiene su arte, su expresión estética precisa, y el cine de cada década va tomándole el pulso, la temperatura a lo que es la realidad en todas sus formas y sentidos. Luego el cine va evolucionando y tenemos nombres fundamentales como el de la primera cineasta de la historia del cine, valga la redundancia. Su nombre es Alice Guy. Alice Guy es el nombre silenciado, el nombre soslayado. Los manuales de historia no la registran, pero ella está presente en las primeras exhibiciones de cine de los hermanos Lumière. Ella es una de las tantas espectadores que van maravillados para sumergirse en ese mundo de penumbra. Y ella encuentra posibilidades estéticas y se convierte en la primera gran narradora audiovisual al encontrar posibilidades estéticas, artísticas a esa expresión naciente. Y ella hace uno de sus cortos más memorables, que es El hada de los repollos, que es una explicación, digamos, mágica, con un tono de fábula, de cuento de hadas, una explicación de cómo vienen al mundo los niños según una creencia tradicional. Alice Guy vendría a ser entonces el primer gran nombre femenino de la historia del cine. Luego está Georges Méliès. Georges Méliès es un nombre fundamental, ya que inventa la truca o trucaje, que es el mecanismo narrativo que permite parar una cinta para luego reanudar la filmación, cambiando la posición de un objeto o la posición de un actor frente a la cámara. Nacen así las primeras elipsis en la historia del cine. Hay una película fundamental sobre Georges Méliès, que es de Martin Scorsese. Martin Scorsese realiza la película Hugo, también conocida como la invención de Hugo Cabret, que es un homenaje a Georges Méliès, quien aparece en este filme interpretado por Ben Kingsley. El filme es una reflexión sobre el protocine, es decir, ese cine que está recién naciendo, surgiendo a finales del siglo XIX, principios del XX. La película de Scorsese me permite traer a colación el tema del post-cine. ¿Qué es el post-cine? Fijémonos en el prefijo en latín post, que significa después de. Se utiliza este prefijo en categorías filosóficas como posmodernidad o tendencias económicas como el postcapitalismo. El postcine sirve para marcar un antes y después de la influencia de las grandes tecnologías en la forma de hacer cine, en la forma de filmar películas.
Tenemos que el cine, para llamarlo desde un punto de vista histórico, con precisión, vendría desde el año 1895 hasta el 1995, que es el primer centenario. Lo que viene después del 1995 es una serie de intervenciones tecnológicas, informáticas, que permiten revolucionar una expresión como el séptimo arte, muy narrativa, pero siempre ayudada, coadyuvada por efectos especiales. Los efectos especiales, gracias a la nacencia de las nuevas tecnologías, empiezan a perfeccionarse y son a fines del siglo XX, principios del XXI, fundamentales para poder contar historias. Entonces el post-cine es un cine marcado, influido de manera notable por las nuevas tecnologías. Tenemos entonces películas como Titanic, que son importantes por haber revolucionado este asunto de los efectos especiales. James Cameron es uno de los puntales en lo que tiene que ver con esta revolución tecnológica aplicada al cine. Es un cineasta que a través de sus películas, Terminator 2, El secreto del abismo, va incorporando nuevas formas de tecnología aplicadas a la narrativa. Y el nombre de Cameron marcaría obviamente un antes y un después, sobre todo porque es uno de los abanderados de este post-cine, un cine que para contar necesita encaramarse dentro de las nuevas técnicas computacionales, llámese CGI, Computer Graphic Images, llámese mocap, motion capture. Tenemos que hay un sinfín de técnicas que sirven para poder narrar una historia de manera fehaciente, veraz, entretenida. Esta sería una primera aproximación a conceptos como el cine y el post-cine, que al fin y al cabo son un lenguaje estético, un lenguaje audiovisual que resulta fundamental en esta época en la que la imagen tiene un predominio vital. Vivimos en un mundo de pantallas de todos los tamaños, y estas pantallas que rigen nuestra vida también traen nuevas formas de narrar. Por lo tanto, esta pantalla a través de la cual ustedes me están viendo es una pantalla que era grande, estaba dentro de la sala de un cine, pero poco a poco se ha ido empequeñeciendo para masificarse, para llegar a más personas. Es fundamental esta pantalla para poder convertirla en la piedra angular de la comunicación audiovisual. Esta sería entonces mi primera aproximación, mi primera conferencia sobre lo que es el mundo del cine y las imágenes.